Desde niño fue un prodigio, y sin haber abierto jamás un libro de aperturas, derrotó a uno de los mejores jugadores del mundo. Su talento era tan natural, tan desbordante, que parecía jugar ajedrez como quien respira. José Raúl Capablanca, el tercer campeón mundial, no solo fascinó al mundo con su estilo elegante y lógico, sino que lo hizo con una facilidad que rozaba lo sobrenatural. Como un joven cubano, sin entrenamiento formal, ni estudio teórico, llegó a dominar el ajedrez mundial. ¿Qué tenía su juego que lo hacía casi invencible? Este es el comienzo de la historia de uno de los más grandes genios que ha dado el tablero. El campeón que no necesitaba estudiar, porque entendía el ajedrez como nadie. El tercer campeón mundial, José Raúl Capablanca y Graupera, es una de las figuras más apreciadas y legendarias de la historia del ajedrez. En general, hay cierta confusión acerca del hecho de que las figuras más míticas del ajedrez, Morphy, Pillsbury, Capablanca y Fischer, hubiesen nacido en América. Aunque los dos últimos, por ejemplo, fueran diametralmente opuestos el uno al otro. Fischer estaba consagrado al ajedrez y encerrado en el juego, mientras que Capa no conocía apenas la teoría y vivía, al menos la existencia cotidiana, fuera del ajedrez. Casi no hacía nada y trabajaba mucho menos que otros jugadores, lo que no le impidió ganar los torneos y encuentros más importantes, manteniéndose invicto durante años. De todos los campeones, fue el que menos partidas perdió. ¿No es esta una indicación de talento ilimitado, de indudable genio ajedrecístico? Capablanca poseía una increíble habilidad para ver rápidamente una posición y captar al vuelo sus principales características. Su estilo, uno de los más puros y transparentes en toda la historia del ajedrez, nos asombra por su lógica. Como decía, si ha pensado en un plan concreto, debe llevarlo a cabo rigurosamente. Este gran jugador posicional era, por así decirlo, un sucesor natural e intuitivo de la escuela de Steinitz. En palabras de Lasker, mientras que Andersen y Chigorin buscaban posiciones accidentales, Capablanca seguía por la lógica de las posiciones fuertes, aquello que está bien fundado. Solidez de la posición, presión sobre un punto débil, y no busca lo accidental, ni siquiera un mate de problema, pero en el momento oportuno, descubre y ejecuta combinaciones sutiles y de largo alcance. A diferencia de su predecesor en el trono, Lasker, el gran psicólogo, Capablanca subestimaba claramente el papel del elemento psicológico en ajedrez diciendo: cuando usted se sienta a jugar una partida, debería pensar solo acerca de la posición, no acerca del oponente. Que el ajedrez se considere ciencia, arte o deporte, nada de ello guarda relación con la psicología, que solo interfiere en el verdadero camino del ajedrez. Lamentablemente, esta subestimación y la facilidad de sus victorias le hicieron un flaco servicio, ya que perdió el hábito de trabajar el ajedrez. Solo fue campeón durante 6 años, aunque podía haber mantenido la corona durante mucho más tiempo. Capablanca nació en La Habana, en el seno de una amplia y próspera familia. Sus primeros acercamientos con el ajedrez los adquirió cuando aún no tenía 5 años, observando jugar a su padre. Desde ese momento, su biografía comienza a forjarse en términos de leyenda. Su padre, que sería derrotado por el niño 3 días después, lo llevó al famoso club de ajedrez de la ciudad, donde pronto comprendieron que no podían darle dama de ventaja. Al maestro franco-polaco Taubenhaus, que visitaba el club, le gustaba recordar más tarde: soy el único maestro vivo que le ha dado al señor Capablanca una dama de ventaja. La atmósfera de ajedrez en La Habana era ideal para la formación del joven talento. Cuba estaba estrechamente vinculada con los Estados Unidos y tenía una importante aristocracia, clubes ricos y tradiciones ajedrecísticas igualmente ricas. Hacia 1860, Morphy había dado 2 exhibiciones de simultáneas en La Habana y, a finales de la década de 1880,
y comienzos de la de 1890 se habían celebrado allí encuentros por el campeonato mundial entre Steinitz y Chigorin y Gunsberg. No sin razón, Steinitz recordaba el club local como el Dorado del ajedrez. Por entonces, el ajedrez florecía en la capital cubana, y había jugadores de quienes se podía aprender. Cierto que el joven Capa estaba sobreexcitado por las tensas batallas y, como consecuencia, solo se le permitía jugar en casa. A los 8 años, comenzó a acudir al club los domingos, y el maestro Golmayo ya no podía darle una torre de ventaja. Pero entonces, se produjo un nuevo intervalo de 3 años. El juego de Pillsbury literalmente me electrificó, y con el consentimiento de mis padres comencé a asistir regularmente al Club de Ajedrez de La Habana. No habían pasado 3 meses cuando tenía la fuerza de un tercera categoría. A los 13 años ya había derrotado a todos los jugadores cubanos destacados, y hacia finales de 1901 le ganó un match al campeón de Cuba, Juan Kors. En el verano de 1904, los padres enviaron al joven a Nueva York para estudiar inglés y prepararse para ingresar en la Universidad de Columbia. Debo decir que también en Estados Unidos había un boom ajedrecístico. Todo el mundo hablaba de la sensacional victoria de Marshall en el grandioso torneo de Cambridge Springs. Además, el campeón mundial Lasker se había instalado en América e incluso había iniciado la publicación de su propia revista de ajedrez. Capa, con su talento único y sus dotes para los idiomas, absorbía todo rápidamente, efectuando considerables progresos. Comenzó a frecuentar el Manhattan Chess Club y pronto logró reconocimiento, en particular cuando ganó un importante torneo de Blitz en 1906, en el que participó el propio Lasker. No sé contra quién perdió allí el campeón, pero lo cierto es que se enfrentó a Capablanca y que incluso analizó con él alguna posición problemática. Pronto ingresó José Raúl en la universidad, pero a los 2 años le dijo adiós a la carrera de ingeniero para dedicarse al ajedrez. Al cerrar este periodo y mirar atrás mi estilo de juego, veo una gran mejora en todos los aspectos. Recordaría Capablanca más tarde. Las aperturas empezaban a parecerse más a las de un maestro, aunque en general eran mucho más flojas de lo que deberían ser, ya que el juego es demasiado lento. Los planes elaborados no pueden ser ejecutados contra fuertes oponentes, en lugar de las sencillas, directas, fuertes jugadas de ataque que deberían caracterizar el desarrollo de las blancas. El medio juego ha avanzado enormemente, las combinaciones son seguras y más profundas, y comienza a perfilarse el juego de posición. Los finales ya los jugaba muy bien y, si no me equivoco, ya había alcanzado el alto nivel con que en el futuro se me reconocería. A comienzos de 1909, el joven Capablanca, de 20 años, realizó una larga gira por 27 ciudades estadounidenses, disputando 602 partidas en 31 exhibiciones de simultáneas, con fantásticos resultados. Para lograr un triunfo definitivo, solo le quedaba derrotar al permanente campeón del país, Frank Marshall, de 31 años. Este último, por supuesto, no puso objeciones a un match y aceptó el desafío, esperando derrotar sin problemas al inexperto novato. Pocos años antes, Marshall había perdido matches ante Lasker y Tarrasch, pero eran nada menos que el primero y el segundo jugadores del orbe, mientras que el nuevo rival apenas era un muchacho debutante. ¡Qué gran desilusión! Lasker vaticinaba que el cubano vencería, llegando a añadir que él, Lasker, probablemente tendría que jugar pronto un encuentro por el campeonato mundial con Capablanca. El intrigante encuentro entre Capablanca y Marshall 1909 se disputó en varias ciudades de Estados Unidos, bajo los auspicios del Manhattan Chess Club. Resultaría vencedor el primero en ganar 8 juegos. Después de 5 partidas, Capa dominaba ya por 2-0 y 3 tablas, y la sexta partida puso en evidencia la abrumadora diferencia de juego entre ambos oponentes. Partida que, por cierto, Capablanca recordaría como una de sus mejores.
En la séptima partida, Marshall consiguió inaugurar su marcador, pero para entonces estaba ya completamente superado. Tras ganar la octava, la undécima, la duodécima y la 13ª partidas, Capablanca solo necesitaba otra victoria. Y en ese momento se produjo una increíble serie de empates, la eterna canción de los interminables encuentros en el siglo XX, y los jugadores acordaron nada menos que 9 tablas seguidas. La última partida del duelo fue la 23, cuyo desenlace produjo una indeleble impresión en los contemporáneos de Capablanca. Así pues, el novato ganó el match, con el sensacional resultado de 8 victorias, una derrota y 14 tablas. En los Estados Unidos fue apodado el Murphy cubano, y en Cuba se le saludó como a un héroe nacional. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que ningún jugador ha realizado un hecho así. Escribe Capablanca sin falsa modestia, puesto que fue mi primer encuentro contra un maestro, y un maestro que se encuentra entre los 10 mejores del mundo. Lo más sorprendente de todo fue que he jugado sin haber abierto jamás un libro sobre aperturas. En realidad, si Marshall hubiese jugado aperturas como el gambito danés o la vienesa, el resultado habría sido diferente. En cualquier caso, hubiera tenido más dificultades para obtener un resultado así. Estaba claro que Capa jugaba a un tipo de ajedrez completamente distinto. Las partidas demostraron que, gracias a su increíble talento natural, entendía el ajedrez de manera diferente, a un nivel desconocido para sus oponentes. Esta diferencia de comprensión equivalía, prácticamente, a 2 categorías de fuerza. Marshall era un fuerte gran maestro, jugaba de forma concreta, realizaba ataques repentinos, pero no tenía un gran instinto para la posición. Capablanca, en cambio, pensaba en esquemas, veía planes y empleaba conceptos generales, algo que por entonces no era accesible a muchos, solo a los elegidos: Lasker, Tarrasch, Schlechter y Rubinstein. Ahora, a estos maestros se les había sumado Capablanca, y con el tiempo llevaría su comprensión posicional a la perfección. Sabía exactamente qué pieza debía situar y dónde, y era como si pudiera ver a través de la posición. Fue por esta razón por la que el cubano rara vez perdía una partida, cuando su nombre comenzó a resonar en toda Europa, como el heredero natural del trono del ajedrez. El debut de Capablanca en el ruedo internacional se produjo en el importante torneo de San Sebastián, 1911, que atrajo a todas las estrellas de la época, con excepción de Lasker, el vigente campeón mundial, y Alekhine, que aún era demasiado joven. Allí estaban el principal aspirante al trono, el incomparable Rubinstein, y todos los participantes en encuentros recientes por el título mundial: Schlechter, Janowski, Tarrasch, Marshall. La organización solo había invitado a maestros que hubiesen conseguido al menos 2 cuartos puestos en torneos de la década anterior. Solo se hizo una excepción con el joven Capa, de 22 años, teniendo en cuenta su impresionante victoria en su enfrentamiento con Marshall. Algunos de los maestros, recordaría más tarde Capablanca, objetaron mi inclusión antes de que fuese conocida esta cláusula. Uno de ellos era el doctor Bernstein, contra quien tuve la buena fortuna de jugar en la primera ronda, y vencerle de tal forma que logré el premio Rothschild por la partida más brillante del torneo. Algo similar sucedería, muchos años más tarde, en el fuerte torneo de Banja Luka, de 1979. Los venerables participantes expresaron su disgusto por la invitación al joven de 16 años de Bakú, Kasparov, que no poseía título internacional. El más indignado era el gran maestro Milan Bukic. No hay que decir que compartió el sino de Bernstein. Después de esta victoria, Capa se ganó el respeto de sus colegas y ya no volvió a considerarse una presa fácil. Pero aún así, en este su primer torneo internacional, y además tan fuerte, el cubano no se sintió del todo seguro de sí mismo. Más tarde recordaría que fue terrible para él sentirse en compañía de los jugadores más fuertes de Europa.
El debutante temía todo el tiempo que sus oponentes realizaran jugadas que él no había previsto. Aunque comenzó con 3 puntos de 4 partidas, en su encuentro con Janowski, uno de los combatientes más experimentados, sus temores se vieron fundados. Capablanca admitiría más tarde: en esta partida, por primera vez en mi vida tenía la sensación de ser completamente superado por mi adversario. Una y otra vez, hasta mi jugada 23, imaginaba las respuestas de mi rival solo para comprobar de inmediato que me había equivocado y que había otra jugada superior a la que yo consideraba la mejor. Una lucha excepcionalmente tensa y, en cierto modo, histórica. Su desenlace, escribió el maestro norteamericano Edward Lasker, influyó sobre el destino de 3 jugadores sobresalientes. Para Janowski, la inmerecida derrota fue el gran drama de su vida. Tras ganar esta partida, Capablanca logró ganar el torneo, gracias a lo cual se convirtió en el principal aspirante al campeonato del mundo, elevando tanto el prestigio de su país en Europa, que el gobierno cubano lo reclutó para su servicio diplomático, lo que le permitió llevar una cómoda existencia hasta el fin de sus días. Por último, Rubinstein, que estaba considerado el sucesor natural al trono de Lasker y que había derrotado en estilo clásico a Capablanca, en su encuentro individual, finalizó solo a medio punto del vencedor, sin una sola derrota, pues a pesar de sus éxitos ulteriores, sería anulado por el orgulloso ganador. El sensacional resultado de San Sebastián 1911 fue: primer lugar, Capablanca; segundo y tercero, Vidmar y Rubinstein; cuarto, Marshall, seguidos por Nimzowitsch, Tarrasch, Schlechter, Bernstein y Spielmann. El vencedor declararía más tarde que su éxito era superior al logrado por Pillsbury en Hastings 1895. Pero eso es ir demasiado lejos. Después de todo, Pillsbury dejó atrás a toda la élite, incluido el campeón mundial, Lasker. Aunque perdió ante Rubinstein, Capa ganó 6 partidas, incluida la de la octava ronda, contra Nimzowitsch, quien, como Bernstein, había objetado su participación en el torneo, y quien, como veremos, se convertiría en uno de los clientes habituales de Capablanca. Por cierto, que en San Sebastián sucedió una curiosa disputa entre ambos. En una ocasión, el cubano no pudo abstenerse de realizar un comentario crítico al observar una partida de blitz entre Bernstein y Nimzowitsch. En respuesta, este último le aconsejó al joven maestro no interferir en algo que no le concernía. Entonces, Capa invitó a Nimzowitsch a jugar algunas partidas de blitz, con apuesta de por medio, que gané con ridícula facilidad, y que finalizó cuando Nimzowitsch se retractó de la declaración que había hecho. Pronto resultó evidente que en partidas amistosas el cubano no tenía igual, y adquirió la firme reputación de ser el mejor jugador de blitz del mundo. Nunca antes, y nunca después, había visto, y no puedo imaginar, recuerda Alekhine, tan asombrosa rapidez de pensamiento como la que poseía Capablanca en 1913. En partidas de blitz, en San Petersburgo, le concedió a otros jugadores la ventaja de jugar con 1 minuto contra 5, y los venció. Después de su triunfo en San Sebastián, Capablanca realizó un largo viaje por Sudamérica, y a continuación, otro igualmente largo, de gira por Europa. A finales de 1911, con el apoyo garantizado de generosos mecenas cubanos, dio un paso decisivo. Le envió a Lasker un desafío oficial para un encuentro por el campeonato del mundo. Al cabo de pocos días, Lasker le respondió que, en principio, estaba dispuesto a defender su título, y 2 semanas después precisó en qué condiciones el vencedor sería el primero en ganar 6 partidas, sin contar tablas, pero con un límite de 30 partidas. Después de la 30ª partida, el match habría terminado, y sería vencedor aquel que tuviese un margen no inferior a 2 puntos, mientras que con una ventaja de 1, el match sería declarado nulo y el campeón conservaría su título, una regla similar a la que se había incluido en el match de 1910, Lasker-Schlechter.
El control de tiempo sería de 12 jugadas por hora, con una sesión de juego de 5 horas diarias como máximo. Con un descanso para cenar a las 2 horas y media, el aspirante debía asegurar un fondo de premios de $10,000, una suma sin precedentes. Capablanca accedió a la cuantía del fondo, pero rechazó amargamente el resto de las condiciones, declarando que Lasker estaba obligado a defender su título en las mismas condiciones en que había derrotado a Steinitz, es decir, un encuentro ilimitado a 10 victorias, calificando, además, la cláusula del margen de 2 puntos injusta. Lasker exigió inmediatas excusas. Capa rehusó, y las negociaciones acerca del match llegaron a punto muerto. Muchos tomaron el bando de Capablanca en la disputa, y en mi opinión, estaban completamente equivocados, escribió Lasker años más tarde. La regla controvertida establecía que si el resultado era 1-0, 2-1 o 3-2 después de 30 partidas, el encuentro se consideraría empatado. De esto, algunos sacaron la conclusión de que yo lograba una significativa ventaja, puesto que tal empate me permitiría conservar el título de campeón. Sin embargo, los críticos no tuvieron en cuenta el hecho de que el match se jugaría por una considerable suma de dinero y que la regla antes mencionada sería válida igualmente en cuanto a la división de tal suma y, por lo tanto, ventajosa para ambos. La retención del título, en caso de un resultado adverso, no tenía ningún valor para mí, a menos de poder recuperarlo en un match revancha. Después de todo, en sí mismo, el título de campeón del mundo no concede ninguna ventaja significativa, sino es reconocido por todo el mundo del ajedrez, y un campeón no respaldado por el mundo es, en mi opinión, un tanto irrisorio. No nos corresponde juzgar quién tenía razón y quién estaba equivocado en este episodio. Solo comentaremos que el propio Capablanca, al convertirse en campeón del mundo, adoptó el muro dorado de los $10,000 y la regla de jugar a 6 victorias, sin contar tablas, y que en caso de un resultado de 5-5, el match se declararía empatado, es decir, que el aspirante estaba obligado a vencer por un margen de 2 puntos. Aún así, Lasker probablemente debía haber jugado entonces con Capablanca. Este último era muy inexperto, mientras que el campeón estaba en la plenitud de su fuerza. Aquí uno puede estar de acuerdo con Panov, quien escribió que una victoria de Lasker en 1912 le habría otorgado una enorme ventaja moral y hubiera sido extremadamente difícil para el cubano conseguir la revancha. En realidad, 1912 pasó a la historia del ajedrez como el año en que Rubinstein, además del campeonato de Rusia, ganó 3 fuertes torneos internacionales, consiguiendo todos los derechos para jugar un match con Lasker, pero el campeón no tenía prisa por llegar a un acuerdo con el gran Akiba. Durante un par de años, Capablanca se mantuvo un tanto a la sombra, limitándose a jugar competiciones en Estados Unidos y realizando giras por el país y por Cuba. En el verano de 1913, le recordó a todos su fuerza, al lograr un resultado de 13 puntos, de 13 partidas, en un torneo de Nueva York, repitiendo la hazaña de Lasker 20 años antes. A finales de año, fue invitado al Torneo Internacional de San Petersburgo, 1914, y finalmente decidió realizar una gira por Europa. El cubano seguía jugando con su cautivadora facilidad y elegancia. Durante aquellas fechas, Capablanca hizo amistad con Alekhine, quien le mostró San Petersburgo a su notable huésped, discutiendo con él diversos temas de ajedrez. Las actuaciones del cubano, sobre todo sus exhibiciones de simultáneas, fueron un éxito sensacional. A comienzos de 1914 el maestro visitó Moscú, donde, además de realizar 5 sesiones de simultáneas y disputar 3 partidas en consulta, jugó también 2 partidas de exhibición con Bernstein. Y de nuevo, asombró a todos con la sencillez y facilidad de su estilo. Tras la rápida victoria que sigue, miró su reloj y exclamó: «Magnífico, aún llego a tiempo para ver el ballet», y se fue en un carruaje de caballos al Teatro Bolshoi. Las maneras y la apariencia de Capablanca se correspondían con la elegancia de su juego, amistoso y sociable.
El brillo de sus expresivos ojos aterciopelados, el color bronceado de su bello rostro, el traje de etiqueta, con un crisantemo de marfil en miniatura, en el ojal de la chaqueta. En la vida personal de Capablanca, no hay nada que te permita detectar que se trata de un maestro de ajedrez, escribió Spielman. Sus ocupaciones favoritas son la política y la diplomacia. Además, a Capablanca le gusta todo tipo de deportes de moda, en especial el tenis. En todo lo demás, es un elegante hombre de mundo, aunque está libre de los elegantes vicios que suelen acompañar a esa condición. No fuma, no bebe y, en general, se adhiere estrictamente a las reglas de la higiene. Produce la impresión de que juega al ajedrez por pura relajación, por divertirse. Es extraordinariamente impresionable y solo se siente tranquilo cuando su oponente es superado por la superioridad de su técnica. Desde Moscú, Capa organizó una gira por Viena, París y Berlín, además de algunas ciudades rusas. En Riga se encontró con su viejo amigo, Nimzovich, y lo derrotó en un instructivo final, con finales de distinto color. Para sus contemporáneos, la claridad del estilo de Capablanca probablemente fuese más asombrosa que el mágico juego de Lasker. Lo que Lasker conseguía en el tablero era imposible de explicar, mientras que aquí todo era tan sencillo. Fue gracias a las partidas con Nimzovich, Bernstein, Marshall, etc., que fue creándose la cautivadora leyenda en torno a Capablanca, lo que dio lugar a una suerte de adoración mística. Era una máquina de jugar al ajedrez, y para él nada era complicado o inexplicable. Se había realizado el viejo sueño de la humanidad. Todos los secretos del ajedrez habían sido descubiertos. ¿Cuál era la base de este fenómeno? El cubano jugaba tranquilamente aperturas clásicas, captando al instante la esencia de la posición y jugándolas de forma instintiva, caso necesario haciendo cálculos precisos y a veces demostrando profundas ideas. Eso resultaba más que suficiente para derrotar a casi todos los jugadores del mundo. La paradoja es que la contribución de Capablanca al desarrollo del ajedrez es mucho menos evidente que la de su contemporáneo Rubinstein, quien era como un moderno gran maestro, un verdadero innovador, que sentó las bases de la teoría moderna. Sin embargo, la visión posicional de Capablanca, sus pequeñas combinaciones y su excelente técnica resultaron un material didáctico esencial para las generaciones siguientes, incluidos, por supuesto, los futuros campeones del mundo. En la primavera de 1914, tuvo lugar en San Petersburgo el torneo internacional más importante de comienzos del siglo XX. Por primera vez, los tres líderes mundiales, Lasker, Rubinstein y Capablanca, se enfrentarían cara a cara. La idea de los organizadores era que deberían jugar 3 partidas cada uno contra los otros. Primero en la fase preliminar de 11 grandes maestros y luego en la fase final a doble vuelta, o torneo de los 5. El vencedor, de no ser Lasker, sería declarado aspirante oficial al título mundial. Capablanca, en la primera ronda, le dio una excelente lección de juego posicional, nada menos que al propio Nimzovich. Antes del comienzo, el cubano nombraba, con mucha razón, como principal favorito a Rubinstein, diciendo que goza de excelente salud, se ha preparado mucho tiempo para el torneo. Mientras que para el campeón mundial Lasker, es incierto porque está un poco desentrenado. Y acerca de sí mismo: mi salud no es ahora muy buena, y me contentaría con finalizar segundo. En la tercera ronda, los dos aspirantes a la corona se enfrentaron en una partida de alta tensión, cuyo desenlace tuvo una enorme influencia sobre sus respectivos destinos. Rubinstein cometió un error en la jugada 16, tras haber logrado rápidamente una posición ganadora, y temiendo que se le escapase la ventaja, decidió operar por medios puramente técnicos, sin incurrir en riesgos. Es posible que, jugando contra cualquier otro oponente, exceptuando quizá a Lasker, lo más probable es que Rubinstein hubiese materializado su ventaja, pero Capablanca le puso las cosas difíciles, ofreció una desesperada resistencia y consiguió empatar la partida.
Fue un accidente que Akiba no consiguiese ganar. Si recordamos, cometió errores anteriormente, por ejemplo contra Kappa en San Sebastián, y también otros errores, cada vez más frecuentes con los años. Después de todo, Rubinstein fue famoso, sobre todo, como un gran pensador e investigador en ajedrez, mientras que en el tablero actuaba de forma bastante conservadora y era inferior a Capablanca y Lasker en los aspectos puramente competitivos. A fin de soportar la enorme tensión y superar a estos luchadores excepcionalmente tenaces, había que tener 7 vidas, como los gatos. Después de estas tablas, frustrantes para las blancas y afortunadas para las negras, los caminos de ambos contrincantes tomaron rumbos diferentes. Rubinstein sufrió una dura derrota a manos de Lasker, y entonces, tras una fea omisión ante Alekhine, se produjo la mayor sorpresa de San Petersburgo, 1914, que no finalizó entre los 5 primeros, mientras que el inspirado Capablanca marcó un fantástico ritmo, 6 de 7, ganando el torneo preliminar por un amplio margen. También en este torneo, al cubano se le concedió el primer premio de brillantez, superando a la famosa partida Nimzovich-Tarrasch, en la cual se realizó un brillante sacrificio de 2 alfiles. El impetuoso Capablanca ha ganado una serie de brillantes partidas y ahora se encuentra por delante de todos, escribió Lasker tras el torneo preliminar. Sumar 8 de 10 no es ningún chiste. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que puede mantener la ventaja lograda. Sin embargo, al final sucedió otro tipo de milagro. Lasker, que se mantenía a remolque, con 1,5 puntos de diferencia, consiguió derrotar a Capablanca, sumó 7 de 8 y se adhirió al primer puesto. El cubano, que perdió con Tarrasch, dejando colgada una pieza, finalizó a medio punto, mientras que el tercer clasificado, Alekhine, quedó a 3,5 puntos de distancia. En el banquete de clausura, Capablanca mantuvo el tipo. Felicitó al campeón del mundo por su triunfo y le pidió excusas por su áspera carta de 2 años atrás, en relación con las condiciones del encuentro por el campeonato mundial. En respuesta, Lasker propuso un brindis por los futuros éxitos de Capablanca y se estrecharon la mano en señal de reconciliación. El hecho de que Capablanca lograse el segundo puesto en el torneo, permitiéndole a Lasker superar la desventaja, debe atribuirse exclusivamente a una ligereza de juventud. Escribiría más tarde Alekhine. Ya entonces, Capablanca jugaba tan bien como Lasker. Es bien sabido que, durante el torneo, cenas, banquetes y recepciones interminables se sucedían en honor del amistoso y sociable cubano y, antes de su parada decisiva con Tarrasch, él y Alekhine se habían pasado toda la noche divirtiéndose con amigos, caminando durante mucho tiempo, cual si se tratase de un brumoso cuento de hadas, en las noches blancas de San Petersburgo. El propio resumen de Capablanca es interesante. Mi mala condición física y la soberbia forma de Lasker en el final lo explican todo, pero en cualquier caso quedó claro que ambos éramos claramente superiores al resto de los participantes, y que solo un match podría decidir quién era el mejor de los dos. Espero que ese encuentro se produzca, cuanto antes mejor, ya que no quisiera tener que jugar con un hombre viejo, sino con un maestro en la plenitud de su juego. No puede negarse que ese deseo es el de un perfecto caballero. Lamentablemente, entró en escena la Primera Guerra Mundial. Lasker y Capablanca se enfrentaron una vez más antes de la guerra. Fue en julio de 1914, en Berlín, donde jugaron un match de blitz a 10 partidas, a la velocidad de 5 segundos por jugada. Como admitiría el campeón mundial, aún con un tiempo tan restringido, Capablanca apenas cometía errores. El cubano resultó vencedor del match por 3 puntos de diferencia. Por entonces el campeón vigente,
y el futuro discutirían la cuestión de crear una Federación Internacional de Ajedrez, idea sobre la que se mostraron de acuerdo los principales países ajedrecísticos de Europa, pero los planes se vinieron abajo con el advenimiento de la Gran Guerra. Capablanca regresó a América y durante los 5 años siguientes estuvo literalmente preparándose para un encuentro por la corona mundial, con actuaciones triunfales en torneos de segunda fila. Así, ganó 3 torneos en Nueva York, 1915, 1916 y 1918, y a comienzo de este último produjo, junto con Marshall, otra partida clásica. En la primavera de 1919, Capablanca ganó un match en La Habana contra Boris Kostich, el segundo clasificado de Nueva York, 1918, quien hasta entonces había hecho tablas en todas sus partidas con el cubano, pero el encuentro se decidió por 5-0. El vencedor sería el primero en ganar 8 partidas, pero Kostich comprendió perfectamente la situación y se rindió. En el verano, Capa viajó de nuevo a Europa para jugar en el torneo de Hastings, que por aquella época había pasado a tener un carácter anual, aunque luego se disputaría en las vacaciones de Navidad. En aquel año de la posguerra, no contaba con muchos nombres famosos. Durante el periodo de los 5 años transcurridos, el cubano había reforzado la leyenda de su invencibilidad, logrando un impresionante resultado en partidas de competición. 48 victorias, 1 derrota y 10 tablas. En su opinión, en San Petersburgo había alcanzado ya la cima de su fuerza. Su juego parecía casi ideal, y solo tras un minucioso estudio era posible percibir puntitos negros, síntomas apenas perceptibles del proceso que el periodismo soviético, rico en expresivos apodos, bautizaría como degradación de las directrices creativas. Capablanca ganaba sus partidas, sobre todo porque pensaba en categorías generales que no eran familiares a la mayoría de sus oponentes. Captaba intuitivamente y divisaba planes para crear debilidades en la posición enemiga. Tal fue el siguiente paso en el desarrollo de la escuela de Steinitz. Esta estrategia le dio tan excelentes resultados que Capa se volvió perezoso en cuanto al cálculo concreto, que solo efectuaba en caso de extrema necesidad, como en el duelo anterior con Marshall, y a veces calculando mal, como en la partida con Thomas. A comienzos de 1920, Lasker y Capablanca se reunieron en La Haya y firmaron un acuerdo para disputar un encuentro por el campeonato del mundo. El campeón quería jugar en Holanda y Estados Unidos, pero debido a problemas financieros, la idea fracasó. Hacia el verano, Lasker sintió que había sido dejado a merced del destino, e incluso renunció a su título en favor de Capablanca. Creo que esto fue algún tipo de farol. El mundo del ajedrez no aceptaría un regalo así por parte de un campeón indiscutible, con tanto tiempo de reinado. La situación fue salvada por los admiradores cubanos del aspirante, que invirtieron una suma récord de $20,000. Arruinado por la guerra, Lasker no resistió la oferta, aunque antes había firmemente decidido no rebajar la dignidad del campeón, viajando al país de su oponente, a la tropical La Habana. Pero el público ajedrecista hacía tiempo que pedía un encuentro por la corona, y el match tuvo lugar, por fin, en la primavera de 1921. Se jugó con una velocidad de 30 jugadas en 2 horas, y, por primera vez, al mejor de 24 partidas. Más tarde, a Botvinnik le gustaría esta regla, y se convirtió en modelo durante la segunda mitad del siglo XX. También por primera vez, y, a sugerencia del campeón, se incluía una cláusula según la cual las partidas eran propiedad de los jugadores, que tendrían el exclusivo derecho de su publicación. Sin embargo, nada resultó de esto, porque los periodistas americanos distribuyeron el texto de las partidas a lo largo y ancho del mundo. Por supuesto, jugar en la cálida y bochornosa La Habana resultó muy duro para un Lasker de 52 años, una edad en la que no es fácil soportar tales pruebas. Sí, a la misma edad derrotó Steinitz a Chigorin, también en La Habana, pero Lasker estaba jugando contra un cubano, no contra un europeo,
Además, el campeón estaba mal preparado. El propio Lasker escribió: "No podía hacer un entrenamiento intensivo. Los pocos días que me quedaron antes del encuentro, los empleé en tratar de aclimatarme, esperando realizar el calentamiento debido durante el propio match, como en otras ocasiones había hecho, por ejemplo, en San Petersburgo". Por el contrario, a sus 32 años, Capablanca, que había cobrado fuerza alejado de la guerra, estaba claramente en ascenso. No obstante, Lasker no tenía intención de bajar los brazos y el match, sobre todo al comienzo, tomó un curso muy duro y tenaz. Las 4 primeras partidas finalizaron en tablas y solo en la primera tuvo especiales problemas uno de los bandos. El campeón logró una buena posición con negras, pero cometió un error y tuvo que encontrar virtualmente jugadas únicas para salvarse. La primera partida con definición fue la quinta, en la que ambos contrincantes exhibieron brillantes recursos en una posición inusual. Las 4 partidas siguientes tomaron un curso tranquilo, durante el cual Capablanca no consiguió ninguna ventaja. En la sexta partida, tras largas maniobras, Lasker incluso quedó con la mejor parte en un final de 4 torres, pero de repente perdió un peón. De nuevo, un error, y se vio obligado a hacer tablas. La séptima y la octava fueron tablas cortas, y en la novena el campeón logró cierta ventaja, esta vez con negras, pero la echó por tierra en un solo movimiento. El problema de Lasker no eran los errores, sino el hecho de que era incapaz de plantearle ningún problema al cubano. Estaba afectado, además, por el peculiar clima de La Habana y, por tanto, el transcurso del match no reflejaba la verdadera fuerza relativa de ambos jugadores. Pero no debemos minimizar la hazaña de Capablanca, que probablemente podría haber jugado mejor, si lo hubiera necesitado. Como veremos, en Buenos Aires 1927, cuando se vio presionado, comenzó a jugar de muy distinta manera. Pero por el momento el práctico aspirante no se sentía obligado a precipitar los acontecimientos. También el campeón hacía pacientes tablas, a fin de ponerse en forma y ver en qué momento podría alcanzar a su lánguido oponente. La partida decisiva del encuentro fue, probablemente, la 10ª. Esta dura derrota, con blancas, fue la gota que hizo rebosar el vaso del campeón. Lasker, por supuesto, no jugó todo lo bien que podía haberlo hecho, pero jamás se había encontrado con nadie que lo oprimiese así. Con otros hubiera tenido posibilidades, pero no con Capablanca. Lasker, el gran psicólogo, tenía que habituarse a este tipo de juego y encontrar el antídoto adecuado. Pero con su condición durante el match de La Habana, no pudo encontrar la solución al problema. En la 11ª partida, Lasker tuvo que tomar medidas extremas, a saber, apagar el fuego enemigo, jugando la apertura de forma deliberadamente pasiva, a lo Steinitz. Apartándose de las reglas, atentó contra el equilibrio posicional y se excedió en los límites del riesgo aceptable. Ya había utilizado antes este método. No importaba mucho la posición. Lo principal era conservar el mayor número posible de piezas. Pero tal decisión resultó ser un total fiasco. Es como si Capablanca hubiera estado esperando ese giro en los acontecimientos. Se sumó a la batalla, fue ganando espacio y comenzó a asfixiar inflexiblemente a su rival. Lasker abandonó en la jugada 48. Esta partida muestra el estilo de Capablanca bajo su luz más favorable. Juego enérgico, pero prudente, buscando crear una posición sólida, desde la que resulte fácil lanzar un ataque. La puntuación pasó a ser de +3, a favor de Capablanca. Y después de 2 tablas, las cosas llegaron a un punto importante. Al equivocarse, de nuevo, el campeón perdió la 14ª partida, que había comenzado muy bien, y, por recomendación de su médico, abandonó el encuentro. Hacia el final de la 4ª hora, justo antes del control de tiempo, me sentí casi exhausto y, con varios errores evidentes, arruiné por completo mi plan estratégico. Se lamentaba Lasker. Buscaba en el tablero como a través de la niebla.
y mi cabeza me dolía sospechosamente. Fue una advertencia, y la escuché. Así pues, Capablanca se adelantó considerablemente al programa, proclamándose el tercer campeón mundial en la historia del ajedrez. Solo puede lamentarse que el duelo se disputase en La Habana, y no en algún lugar de Estados Unidos o Europa, en un clima al que Lasker no estaba acostumbrado. De no ser así, es difícil que hubiese omitido los errores que cometió. Sin embargo, es probable que aún en tal caso las posibilidades del cubano hubiesen sido algo mejores. El sabio Lasker sufrió su derrota con envidiable dignidad y generosidad. En su crónica final del match y en un pequeño libro, le rendía tributo a su oponente. El juego de Capablanca me planteó problemas genuinos. Sus jugadas son claras, lógicas y fuertes. En ellas parece no haber nada oculto, artificial o elaborado. Aunque son transparentes, no son, en modo alguno, banales y, a menudo, son profundas. A Capablanca no le gustan las posiciones confusas o azarosas. Le gusta saber de antemano qué terreno está pisando. La profundidad de su juego es la de un matemático, no la de un poeta. Tiene el alma de romano, no de griego. ¿Es Capablanca el ideal del último maestro? No lo creo, pero merece el título de campeón del mundo. Su estilo es extremadamente personal, preciso e inventivo, lógico y enérgico. Cuando Steinitz perdió conmigo la última partida del match, se levantó y exclamó: «¡3 hurras por el nuevo campeón del mundo!». Aquellas palabras me llegaron al alma. La deuda de honor me obliga a saludar al nuevo campeón con las mismas palabras. Bajo la influencia de la serie de tablas producidas en el encuentro de La Habana, Capablanca y Lasker comenzaron a hablar de la amenaza que los empates planteaban al ajedrez. Pero ninguno de los campeones vislumbraba en sus temores los planes de la diosa Kaisa. El hipermodernismo, de la mano de sus dos más grandes exponentes, Nimzovich y Richard Reti, trajo consigo una ola de aperturas innovadoras y una nueva generación de maestros. El ajedrez experimentó una gran reactivación, descubriéndose una jungla de posibilidades inexploradas. A mediados de los años 30, la amenaza de la muerte del ajedrez a causa de las tablas murió de muerte natural. En cualquier caso, tanto Lasker como Capablanca recordaban sus temores con una sonrisa. Lasker, tras el encuentro de La Habana, declaró: «No quiero ser un estorbo para los jóvenes, de modo que estoy dispuesto a renunciar a mi derecho a un match revancha en favor de Rubinstein u otro que pueda merecerlo». Sí, Akiva seguía siendo el principal aspirante al campeonato mundial, pero después de la guerra, la curva de su éxito fue en declive. Al mismo tiempo, Alekhine, Reti y Bogolyubov habían comenzado a progresar. El primer torneo importante en que el nuevo campeón se midió con los potenciales candidatos al título fue Londres 1922. Capablanca comenzó con 6 de 6 y al finalizar el torneo, demostró que era el jugador más fuerte del mundo. Capablanca finalizó con 13 puntos de 15 posibles. Así pues, Londres 1922 reforzó la hermosa leyenda acerca de la invencibilidad de Capablanca, pero este torneo también resultó memorable por otra razón. Por primera vez en la historia, el campeón invitó a un grupo de destacados grandes maestros a adoptar las reglas que serían aplicables en futuros encuentros por el campeonato del mundo. Tras prolongadas discusiones, Capablanca, Alekhine, Rubinstein, Bogolyubov, Reti, Maroczy, Vidmar y Tartakower firmaron las llamadas Reglas de Londres, cuyos puntos principales eran los siguientes. El vencedor sería el primero en ganar 6 partidas, sin contar tablas. El control de tiempo sería de 40 jugadas en 2 horas y media, con sesiones de juego de 5 horas, sin descanso. El campeón debía defender su título, en el plazo de 1 año, tras recibir un desafío, pero no estaba obligado a jugar un match si el fondo de premios no alcanzaba los $10,000 en oro. Del fondo total de premios, el campeón recibiría el 20% en concepto de cachets, y de la cantidad restante, el vencedor percibiría el 60%.
y el perdedor el 40%. Si el campeón aceptaba un desafío, el aspirante debía realizar un depósito de $500. 3 meses antes del encuentro, otros $500. El campeón aportaría idéntica cantidad, y los garantes del match, $3,000, aportándose el resto al comienzo del duelo. La fecha para el comienzo del match y el horario de juego quedarían especificados por el campeón. El campeón tenía el derecho a posponer el match, debido a enfermedad, por un máximo de 40 días, transcurridos los cuales, si no pudiese jugar, perdería su título. Un nuevo campeón quedaría obligado a defender su título en las mismas condiciones. Capablanca, tal y como él mismo declaró, había decidido poner fin a las discusiones y malentendidos que frecuentemente se suscitaban en la época de Steinitz y Lasker, debido a la ausencia de reglas permanentes para la disputa del campeonato mundial. Aunque en el convenio no habían participado todos los jugadores destacados, Lasker, Nimzowitsch y Spielman, de todos modos, se había creado un importante e histórico precedente. Otra cuestión era que en las décadas de los años 20-30, el muro dorado de $10,000 no pudiese ser sobrepasado por Rubinstein ni Nimzowitsch, que en 1923 no había nacido aún. Realidad, no jugaron ningún match por la corona, ni por Bogoljubov, ni Ewe. Solo jugaron por el título, tras haber alcanzado el fondo de premios estipulado por el campeón. Solo Alekhine consiguió reunir, con ciertas dificultades, la suma requerida, en 1927, para jugar el encuentro de su vida, estrictamente de acuerdo con las condiciones fijadas en Londres. Por entonces, Capa lamentaba amargamente haber insistido en un match ilimitado a 6 victorias, pero ya era demasiado tarde. En cualquier caso, esto se describirá más adelante. El siguiente lugar de encuentro para la élite del ajedrez fue Nueva York 1924. El torneo, sobre todo su segunda mitad, se convirtió en una fascinante carrera entre Lasker y Capablanca. El ex campeón tomó de inmediato la delantera de forma convincente, mientras que Capablanca tuvo un mal comienzo, con 2 de 5, perdiendo inesperadamente ante Reti. El desenlace de Nueva York 1924 fue increíblemente dramático. En la segunda vuelta, Capablanca derrotó a Lasker y sumó 8,5 puntos de 10. Pero Lasker, a pesar de su derrota, también sumó 8,5 de 10, conservando el primer puesto, por delante de Capablanca, Alekhine y Marshall, exactamente como en San Petersburgo 1911. Desplacémonos ahora a Rusia, para pasar revista al primer torneo internacional de Moscú, 1925. Este evento fue un grandioso proyecto. Los 10 mejores jugadores soviéticos encabezados por el campeón del país, Bogoljubov, que a diferencia de Alekhine, no había logrado emigrar, contra 11 destacados jugadores extranjeros, encabezados por Capablanca y Lasker. Durante aquellos días, en Moscú, existía un verdadero boom ajedrecístico. ¿Repetiría Capablanca su triunfo de Londres, o sería de nuevo superado por un Lasker eternamente joven? Su duelo inicial finalizó en tablas. A continuación, sin embargo, Bogoljubov, con 8 de 9 contra los maestros soviéticos, a los que conocía muy bien, se interfirió inesperadamente en la disputa de los reyes. Mientras tanto, Capa hacía tablas y rara vez gastaba sus energías. El día libre viajó a Leningrado, donde dio una exhibición de simultáneas, donde, por cierto, perdió ante el niño de 11 años, Botvinnik, en su primer encuentro. Como consecuencia, tras sufrir sendas derrotas sensacionales ante Chenevsky y Berlinsky, se quedó muy detrás del líder, Bogoljubov. La partida entre ambos tuvo lugar 3 rondas antes del final. Capablanca se encontraba a 2 puntos de distancia y solo le quedaban 2 partidas. Le correspondía descansar en la última ronda. El campeón decidió jugar con intensidad e incurrir en riesgos inhabituales. Era prácticamente imposible alcanzar a Bogoljubov, pero,
se jugaba su prestigio. Después de 32 tensas jugadas, Bogolyubov abandonó. A pesar de esta derrota, Efim Bogolyubov ganó el torneo, consiguiendo así el mayor éxito de su carrera y, a los ojos del público en general, se convirtió en uno de los principales aspirantes a la corona del ajedrez. Mientras, Capablanca, a pesar de sus 8 de 9 en el tramo final, solo terminaba tercero, a medio punto de Lasker. No obstante, la diferencia de clase en su juego era sorprendente. Bogolyubov era un fuerte jugador práctico de talento, pero en cuanto a su nivel de comprensión posicional, seguía siendo un aficionado. Casi cada partida suya con Capablanca terminó en fracaso. El resultado global de sus enfrentamientos es de 5 victorias y 2 tablas, a favor del cubano. También era notablemente inferior a Alekhine, pero esto no le preocupaba a Bogolyubov. Cuando a comienzos de 1927, los americanos le invitaron a participar en Nueva York, en un torneo a 4 vueltas con los 6 mejores ajedrecistas del mundo, en respuesta sugirió que en lugar de ese mediocre torneo, podría organizarse un match Bogolyubov-Capablanca. Y, naturalmente, fue reemplazado por Spielman, el vencedor de Semmering 1926. Inicialmente, estaba previsto que el ganador del primer premio en el match torneo, o el segundo si Capablanca era el primero, sería declarado aspirante oficial al campeonato del mundo. Sin embargo, por entonces, Capablanca y Alekhine ya se habían puesto de acuerdo para disputar un encuentro por el título, y la cláusula mencionada se retiró a petición del aspirante. Nueva York 1927 hizo algo más que restaurar el dañado prestigio del campeón mundial, quien ganó los encuentros contra todos sus oponentes. Así, durante los 6 años que duró su reinado, el cubano solo perdió 3 partidas, mientras ganó, con envidiable facilidad, más de 40, exactamente 42 victorias y 38 empates. Se diría que nadie podía cuestionar su supremacía. Todo parecía escrito. José Raúl Capablanca, el campeón invencible, elegante y frío como una máquina, enfrentaría a un retador que muchos creían sin posibilidades reales, Alexander Alekhine, brillante, caótico, impredecible. En las semanas previas, los expertos eran unánimes. Alekhine no ganará ni una sola partida. Capablanca no solo tenía el historial a su favor, sino que acababa de derrotar con contundencia a Alekhine en Nueva York, 1927. Pero el ajedrez, como la historia, a veces da un giro inesperado. Lo que siguió en Buenos Aires fue más que un match por el campeonato mundial. Fue una larga batalla psicológica, marcada por errores fatales, genialidades momentáneas y una lucha silenciosa contra el agotamiento. El match Capablanca-Alekhine, Buenos Aires 1927, ocupa un lugar especial en la historia, como un duelo entre 2 genios del ajedrez, en la cumbre de su fuerza y en la plenitud de su talento. Capablanca estaba considerado el claro favorito. Eso se debía a que el resultado de sus confrontaciones previas con Alekhine le favorecía por 3 victorias y 7 empates, sin contar 2 partidas de exhibición, y por su reciente triunfo en Nueva York, 1927, reforzado por una espectacular victoria sobre el aspirante con las piezas negras. En una posición complicada, desconocida, el campeón exhibió un profundo conocimiento del ajedrez y explotó espléndidamente los errores de su rival. Como consecuencia de mi pobre juego, escribió Alekhine, el valor de esta partida es igual a 0, pero su importancia psicológica, no para el perdedor sino para el público en general, fue enorme. No hay duda de que por esta causa, el 95% de los críticos considerados competentes se dedicaron a convencer al mundo del ajedrez de que no habría lucha, de que sería, pura y simplemente, un desastre. Spielman, por ejemplo, declaró que Alekhine no ganaría ni una sola partida. En la forma que exhibió Capablanca en Nueva York, es invencible.
creo que permanecerá en el trono durante mucho tiempo. Aparentemente, el propio Capablanca también creía lo mismo. Por otro lado, tenía una importante ventaja a su favor, aunque el vencedor sería el primero que ganara 6 partidas, sin contar tablas. Con el resultado 5-5, el encuentro se consideraría finalizado en empate, y el campeón retendría su título. Aquí nos viene a la mente una declaración muy conocida que Alekhine realizó antes del match. Me he preparado concienzudamente para la batalla, pero aún así, no puedo imaginar cómo podré ganarle 6 partidas a Capablanca. Sin embargo, todavía me resulta más difícil imaginar cómo podrá ganarme él 6 partidas a mí. Capa no lo necesitaba. Con 5 victorias le hubiera bastado, pues en tal caso el match solo se hubiera prolongado para definir la distribución del premio. Los enfrentamientos ilimitados tienen la reputación de ser excesivamente prolongados y carentes de interés. Pero el match de Buenos Aires, que se prolongó durante 73 días, no fue así. Aún a pesar de la abundancia de tablas y de la inusual monotonía en la elección de apertura. De las 34 partidas, 32 fueron gambitos de dama. Fue una lucha tremendamente tenaz, nerviosa y tensa, con numerosos ataques y contraataques de altura, con maniobras posicionales modélicas y una defensa rica en recursos. También, como sí suele ser habitual, con errores dramáticos. El encuentro se inició con una sensacional derrota de Capablanca, que jugó la primera partida terriblemente mal. Abrió el juego con 1-4, obteniendo por respuesta una defensa francesa, a la que, de mala gana, contestó con un insípido cambio en D5. Quedó efectivamente perdido en 17 jugadas, aunque la materialización de la ventaja solo se produjo en el movimiento 45. Capablanca no volvió a jugar 1-4, y a juzgar por lo que pasó, seguramente tuvo razón. Pero ya en la tercera partida, logró el campeón una bonita revancha, y a continuación, después de una serie de 3 tablas, ganó fácilmente y con autoridad la séptima. Esta partida es notable por el maravilloso juego del cubano. El campeón había realizado el calentamiento necesario. Tras esta excelente victoria, Capablanca tomó la delantera y seguramente pensó que, a partir de ese momento, las cosas evolucionarían favorablemente para él. Tablas con negras, victorias con blancas. Sin embargo, en la 9ª partida le esperaba una pequeña contrariedad. En la apertura se había apoderado de la iniciativa, pero con una serie de jugadas precisas, Alekhine había resuelto brillantemente algunos difíciles problemas. Sería el primer síntoma de que había llegado el momento crucial. Las victorias de Alekhine en la 11ª y 12ª partidas le permitieron adelantarse en el marcador 3-2, minando la confianza de Capablanca en su éxito final. No estoy jugando tan bien como esperaba, escribiría por entonces a un amigo de Nueva York. Creo, sin embargo, que si pudiera organizarse otro match en Nueva York para, digamos, comienzos de 1929, yo estaría en condiciones de jugar mucho mejor. Si el presente encuentro finaliza en empate, sugiero que el próximo se limite a 20 partidas. Estas impresionantes victorias influyeron sobre la evaluación del ulterior transcurso del match. En la literatura ajedrecística se expresó la opinión de que Alekhine, a pesar de sus fallos aislados, había despegado con confianza hacia el título de campeón, sobre todo al ganar en espléndido estilo la 21ª partida, incrementando su ventaja 4-2. Después de sus derrotas en las partidas 11ª y 12ª, Capablanca se bajó de las nubes, hizo acopio de toda su fuerza y comenzó a sumar tablas a fin de meterse de lleno en el duelo, recuperar su mejor forma e iniciar una nueva ofensiva, algo que se parece a la estrategia de Lasker en 1921. Lo principal era resistir. Después de 4 tablas sucesivas, comenzó a calmarse, pero la 17ª de nuevo lo incomodó. Tras haber dejado escapar una enorme ventaja posicional, declaró malhumorado: «Si no puedo ganar una partida así, tampoco podré ganar el match». Con 2 tablas de respiro, recuperó la tranquilidad
Pero entonces llegó la 20ª partida, en la que se apoderó de la iniciativa, ganó calidad y, a duras penas, se salvó con unas tablas. Alekhine estaba jugando muy bien. Tal vez Capablanca estaba impresionado, pero sea como fuere, jugó mal la 21ª partida, mientras que el juego de Alekhine de nuevo fue muy fuerte. Por inercia, Capa casi pierde también la 22ª que Alekhine condujo con gran vigor, pero en un difícil final, omitió la forma de ganar. En última instancia, el cubano se defendió brillantemente. Aquí, se inició una nueva fase. El aspirante se apagó, mientras que el campeón, comprendiendo que la pérdida del título era una realidad, revivió y comenzó a jugar cada vez con más fuerza. Después de 4 tablas relativamente tranquilas, empezaron los acontecimientos más interesantes. En las 5 partidas siguientes, Capablanca asumió la iniciativa, y el hecho de que Alekhine capitulase solo una vez parece un milagro. El principal tema de conversación fue el increíble error del cubano en una partida completamente ganada, la 27ª. Las cosas que se escribieron acerca de esta partida se la calificó tanto de decisiva como de fatal para el campeón. Las consecuencias del trágico error de Capablanca determinaron el desenlace de todo el match. Panov. Sin embargo, el error principal estaba por llegar. Por el momento continuaba presionando a su oponente con todas las fuerzas que le quedaban. En la 28ª partida, en la que se llegó a un final agudo y con muchas piezas, Alekhine se apuró de tiempo, quedando en posición crítica, pues las blancas perdían inevitablemente un peón. En un esfuerzo por salvar la partida, pensó su jugada secreta durante 1 hora y 50 minutos. Un récord para el match. Y en la reanudación, encontró en 2 ocasiones sendas jugadas únicas. Tras pensar durante 40 minutos, Capablanca inesperadamente propuso tablas. La 29ª no fue menos dramática. Una versión dice que Alekhine agotó por completo a su rival, gracias a su tenaz defensa en posición muy difícil, aunque terminó perdiendo la partida. En la 31ª partida, el cubano no tuvo miedo a entrar en una lucha de doble filo. Permitió a su oponente un serio contrajuego. Solo requería que las negras diesen un traspiés, y Capablanca encontró la forma de llevar el juego a un final, en el que tenía peón de ventaja y excelentes posibilidades de ganar. Sin embargo, y para sorpresa de todos, Capablanca propuso tablas en la jugada 42. ¿Por qué entonces Capa se apresuró a ofrecer tablas cuando podía haber analizado tranquilamente, después del aplazamiento? Sobre todo, porque en vista de su cumpleaños, disponía de un día libre adicional. Quizá estaba extremadamente agotado y no veía un plan ganador y, por tanto, decidió no gastar su tiempo ni sus energías. Es probable que Timan tenga razón cuando escribe que Capablanca, al asumir que este final era tablas, ya había perdido el encuentro en lo profundo de su alma. Lo cierto es que el desenlace de esta partida cambió la historia del ajedrez, pues de haber ganado Capablanca, la puntuación del match se habría igualado 4-4, y puesto que el cubano solo necesitaba 5 victorias para conservar el título, es muy probable que lo consiguiera. Al haber dejado escapar esa victoria, Capablanca se deprimió y se vino abajo, perdiendo la 32ª y la 34ª partidas, y con ellas el encuentro. En conjunto, las razones para el fracaso del campeón están claras: una excesiva confianza en sí mismo y, como consecuencia, una deficiente preparación, su tendencia habitual a tratar de ganar por la ley del mínimo esfuerzo, sin tensión y sin el cálculo de variantes peligrosas. De ahí los errores tácticos y, en un momento dado, tras encontrarse con un oponente lleno de recursos y unas derrotas muy duras, el trauma, la desesperación y la pérdida de la confianza en sí mismo. Aún tras haber hecho acopio de todas sus capacidades, el cubano ya no pudo cambiar el curso del match. El excampeón vivió la década siguiente a su fracaso de Buenos Aires, con la desesperada esperanza de jugar otro match por la corona,
Su primera aparición en torneo fue en Bad Kissingen, 1928. Torneo en que se dieron cita a Bogolyubov, quien además fue el ganador, Rubinstein, Euwe, Nimzovich, Reti, etc. La habitual victoria de Capablanca sobre Bogolyubov fue neutralizada por una derrota ante Spielman. Inmediatamente después del torneo, Bogolyubov desafió a Alekhine a un match y el campeón aceptó. 2 meses después, el cubano se concedía a sí mismo un excelente regalo de cumpleaños, el 40º, al ganar en buen estilo el torneo a doble vuelta de Berlín 1928. Capa no estuvo tan afortunado en el grandioso torneo de Carlsbad 1929. El hipermoderno Nimzovich, a quien le dedicamos un video completo, fue el ganador con 15 puntos de 21 posibles. Capablanca sufrió 2 derrotas con negras, ante Samish y Spielman. Estas le privaron al ex campeón del primer puesto, y su único consuelo fue el fracaso de su rival, Bogolyubov. Conviene mencionar una curiosidad infrecuente. En la partida Samish-Capablanca, el maestro cubano cometió el error del año. Perdió de forma infantil su caballo en apenas 11 movimientos. El secreto de este error fue revelado por la propia víctima. Resulta que antes de efectuar Capa su 9ª jugada, apareció en la sala su esposa Gloria, que se había presentado de improviso desde La Habana. Esta sorpresa de apertura fue un shock para el maestro, que por entonces tenía un romance con otra mujer. Después de esto, y como había hecho antes, el ex campeón ganó varios torneos menos importantes, en Hastings, 1930, tras perder inesperadamente ante Sultan Khan. Finalizó medio punto por detrás de Euwe. Entonces decidió jugar un encuentro a 10 partidas con el holandés, quien por entonces era uno de los más destacados jugadores de la élite, y el encuentro finalizó en una convincente victoria, por 6-4. El cubano fue capaz de demostrar su superioridad sobre Euwe, de forma más efectiva que Alekhine y Bogolyubov. Escribió la revista Shach Mali, SSSR. Por consiguiente, cuanto antes se juegue el tan esperado match revancha Alekhine-Capablanca, tanto mejor para el mundo del ajedrez. Para el campeón actual, Capablanca, a pesar de todas sus fracturas, sigue siendo el oponente más peligroso. Lamentablemente, la crisis económica mundial enterró las esperanzas de la revancha. La correspondencia con Alekhine condujo a un empeoramiento de las relaciones entre los históricos rivales, e incluso llegaron a vetarse recíprocamente en los mismos torneos. Capablanca solía hablar tranquilamente y con moderación acerca de todo, recuerda Alexander Koblenz. Sin embargo, cuando nuestra conversación giraba en torno a los problemas de la lucha por el campeonato mundial, enfrente de mí aparecía una persona muy distinta, una especie de león rabioso, aunque con el fervor solo típico de un meridional, con su temperamento verborreico, que hacía difícil seguir el torrente de sus palabras y de sus indignadas exclamaciones. Ese punto era, obviamente, un tema muy penoso para el cubano. Su alma seguía estando atormentada por el sentimiento de haber perdido la corona. Hablaba con increíble ardor. La derrota había inflamado sus ambiciones. Capablanca estaba convencido de que Alekhine era inferior a él, tanto en fuerza como en talento. Un complejo de superioridad había ido desarrollándose en su fuero interno, impidiéndole evaluar sobria y objetivamente la merecida victoria de su adversario. Estaba indignado por la pasividad del mundo del ajedrez en organizar su match revancha con Alekhine. Hablaba pestes de la FIDE y al mismo tiempo de toda la comunidad ajedrecística. En cuanto a los 2 encuentros de Alekhine con Bogolyubov, un jugador al que el cubano, en sus propias palabras, siempre estaba dispuesto a aplastar, los consideraba una obscena farsa. Después del match con Euwe, Capablanca desapareció de Europa durante casi 4 años, limitándose a romper récords de simultáneas en exhibiciones por Estados Unidos, Cuba y México. Su debut, tras ese periodo, fue en Hastings, 1934, donde sufrió una aplastante derrota a manos de Lilienthal. Para general desencanto,
En Moscú 1935, Kappa de nuevo finalizó en el cuarto puesto, esta vez con 2 derrotas. Lasker. En Margate 1935, finalizó a medio punto del joven Reshevsky, perdiendo ante él en su partida individual. Parecía que la estrella del cubano comenzaba a apagarse, pero entonces, milagrosamente, a finales de 1935, Alekhine perdió el título ante Ewe. De repente, había una posibilidad de que Capablanca recuperase el trono. Creo que este factor y su joven esposa, la emigrada rusa Olga Chegodaev, le inspiraron a Kappa nuevos ánimos, y en 1936 jugó brillantemente en Moscú. A continuación, en el Torneo de los Campeones, Nottingham 1936, empató en puntos con Botvinnik, sumando 10 de 14 puntos posibles. El joven Smyslov, que por entonces había asistido como espectador al Torneo Internacional de Moscú, recuerda: me atraía especialmente el juego de Lasker y Capablanca, cuyos nombres, incluso durante su vida, eran legendarios. El juego de Capablanca era notable por su intuición única y por la impresión de facilidad y espontaneidad que producía. Tras derrotar a Botvinnik el día anterior, el cubano era el líder solitario del torneo, de modo que llegó muy dispuesto a su partida con Lilienthal. Había llegado el momento de saldar una pequeña deuda, y el cubano no decepcionó. Durante el torneo, por cierto, Sultan Khan realizó una interesante observación acerca de un análisis conjunto entre Lasker y Capablanca. Había un sello de extraordinario talento natural en el estilo de analizar de Capablanca. La reflexiva y pausada manera con que Lasker analizaba una posición que interesaba a ambos excampeones contrastaba con la velocidad casi relámpago con la que Capablanca mostraba sutiles e inesperadas variantes. También demostraba, por supuesto, la extraordinaria técnica de Capablanca. Después de Nottingham, 1936, donde Capablanca finalizó empatado en el primer puesto con Botvinnik, por delante del campeón mundial Ewe, el excampeón Alekhine, Lasker y toda una cohorte de maestros, y una vez más, invicto, derrotando en su partida a Alekhine. La prensa escribió que el cubano había recuperado su mejor forma y que tenía buenas posibilidades de recuperar el título mundial. Eso es también lo que pensaba Capablanca, añadiendo, si su salud se lo permitía. De todas las cuestiones que interesan al mundo del ajedrez, quizá la más importante sea la del campeonato del mundo. Escribió en Izvestia, en enero de 1937, y admitió que había cometido un grave error al promover las reglas de Londres. 1922. No tomé en consideración el hecho de que el campeón mundial, si lo desea, puede retrasar el momento de enfrentarse a un oponente que considere peligroso. ¿Qué había que hacer? Kappa sugirió concederle a la FIDE el derecho a organizar encuentros por la corona. Ewe también estaba inclinado a pensar así. Pero 6 meses más tarde, cuando la FIDE designó aspirante número 1 a Floor, vieron que la idea era prematura. En la confusión resultante, y sin esperar el match revancha Ewe-Alekhine, Capablanca se aseguró el acuerdo de Ewe a disputar un encuentro en 1939, un año antes del planeado match FIDE con Floor. Pero el match revancha fue ganado por Alekhine, y el camino del cubano hacia el trono fue bloqueado de nuevo. Sin embargo, Semmering-Baden, 1937 y, sobre todo, el torneo Avro de 1938, en el que por primera vez en su vida, Kappa finalizó fuera de los premiados, séptimo puesto, el penúltimo, demostraron que el excampeón, de 50 años, ya no estaba en condiciones de competir con los líderes de la nueva generación. Además, el día de su cumpleaños, había perdido con su enemigo declarado, Alekhine. Este último daría más tarde una explicación de aquel fracaso. Hacia el fin de sus días, Capablanca podía seguir creando obras maestras de ajedrez, pero ya no tenía suficiente resistencia para tener éxito en un gran torneo.
Eran las cosas así de simples. Lasker, por ejemplo, conservó esa resistencia, y hasta los últimos años de su vida logró vencer a muchos jóvenes maestros. Me parece que la principal razón para el declive de los resultados de Capablanca fue la creciente complejidad del ajedrez, precisamente durante el último periodo de su carrera. Las ideas hipermodernas ya se habían incorporado a la teoría, y ahora, la Escuela Soviética de Ajedrez había anunciado la era de un nuevo juego, diferente, dinámico y genuinamente creativo. Capa trató de no quedar desfasado, pero cada vez le resultaba más difícil. Como hemos visto, ya había tenido algunos problemas en los años 20, que en los 30 no hicieron sino agravarse. Tal vez, el apogeo de Capablanca fue en el periodo anterior a su conquista del campeonato. Fue entonces cuando jugó el ajedrez más fresco e interesante, y cuando demostró su colosal superioridad sobre sus contemporáneos. Por esa razón, surgió precisamente el mito de su invencibilidad. Nadie podía ver las pequeñas, y, a veces, no tan pequeñas lagunas en su estilo ultra puro. Pero estos errores no eran accidentales, y en el encuentro con Alegine pasaron a ser trágicos, puesto que echaban por tierra los frutos del enorme trabajo precedente. Capa fue cayendo por culpa de su proverbial pereza y una cierta negligencia en su juego. Si tenía éxito, ¿para qué esforzarse más? A pesar de su deslumbrante talento, o más precisamente a causa del mismo, su verdadera contribución en el desarrollo del ajedrez moderno fue inferior a la de Steinitz y Lasker, cuya aportación fue enorme y fundamental, pues fueron sus auténticos fundadores. Mientras que Capablanca, por el contrario, hizo todo lo posible por simplificar los problemas que se le presentaban, dividiéndolos en componentes elementales. De ahí la impresión de que para él todo fue fácil y comprensible, y de ahí también la idea de la muerte del ajedrez, por culpa de las tablas. Durante un centenar de años, se ha creado en la conciencia pública la impresión de que los jugadores de ajedrez eran gente de una casta especial, consagrados a una especie de orden misteriosa, y que el ajedrez era un juego para hombres sabios, que se sentaban en un café, reflexionando profundamente mientras fumaban un cigarro y descubrían jugadas increíbles, desconocidas para la gente común. Pero Capablanca destruyó ese tópico. Para él todo era claro y simple, nada de misterios. En 1910 se parecía a Morphy. Llegó a Europa, la conquistó, y de nuevo regresó a América, dejando una estela de admiración general. No hay duda de que el juego de estos dos genios contenía el tradicional espíritu del continente americano. Sentido práctico y claridad. Todo debe estar bien ordenado. A renglón seguido, tras la guerra, Capa se convirtió en el mayor de los ídolos, puesto que estaba cerca de la gente y acorde con su tiempo, expresando las alegres esperanzas del mundo en la posguerra. Una especie de campeón ideal, guapo, hijo de la fortuna y un dios del ajedrez. Por otro lado, un análisis objetivo de sus partidas demuestra que la contribución de Capablanca al ajedrez fue considerable menor que el nivel de su talento. Sus partidas, por supuesto, aportan una rica base para el desarrollo de cualquier jugador, pero pese a todos sus descubrimientos posicionales, no pudo crear nada global. Si creó algo, fue sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial. Es una pena que Capa y Lasker no disputasen su match en 1914. Ambos jugaban muy bien por entonces, y una lucha entre ellos habría sido de enorme interés para el del ajedrez. Pero como sucedió tantas veces en la historia del ajedrez, su encuentro no llegó a producirse en el momento oportuno. En la década de los 20, Lasker ya había comenzado a declinar, mientras que Capablanca se mantenía casi por inercia. En aquella época, ninguno de los dos tenía igual. Rubinstein estaba en pleno declive, y Alegine solo comenzaba a despuntar, y nadie podía obligar a Capablanca a trabajar su ajedrez. En ausencia de verdaderos rivales, jugaba a medio gas, explotando su fuerza solo en la medida necesaria. En consecuencia,
Cuando lo quiso intentar, más tarde ya no podía mantenerse al día en el progreso del ajedrez. Las últimas apariciones del cubano fueron Margate 1939 y la Olimpiada Mundial en Buenos Aires, donde Capa, jugando por el equipo cubano, realizó el mejor resultado en el primer tablero. Es sorprendente que, tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, no perdiese las esperanzas de un match revancha con Alekhine, y que incluso mantuviese discusiones con el campeón, cuando éste dio una gira por Sudamérica. Por entonces, también Alekhine deseaba un encuentro, soñando con escapar de la Europa ocupada. Pero el anhelado match no habría de producirse. Al atardecer del 7 de marzo de 1942, en el Manhattan Chess Club, donde un año antes Lasker había dado su última exhibición de simultáneas, Capablanca sufrió de repente un fuerte dolor de cabeza y comenzó a perder la conciencia. Fue llevado al hospital y, a la mañana siguiente, murió de hemorragia cerebral, en brazos de su esposa Olga.